En primer lugar, me gustaría daros a todos la bienvenida a esta charla, que se va a centrar en qué nos cuentan las biomoléculas sobre el pasado, el análisis de lípidos y el estudio de la funcionalidad cerámica. En segundo lugar, me gustaría presentarme. Yo soy Miriam Cubas, actualmente profesora de la Universidad de Oviedo, y centro mi actividad investigadora en el estudio de la cerámica, especialmente en aquella cerámica procedente de yacimientos prehistóricos datados en época neolítica. A lo largo de los años he ido centrándome o he ido desarrollando distintas aproximaciones al estudio de la cerámica que abarcan desde su análisis inorgánico de materias primas hasta la reciente aplicación del estudio del análisis de contenido, especialmente el análisis de lípidos que se pueden recuperar de los materiales cerámicos para saber a qué se dedicaron y cuál fue la funcionalidad de estos materiales en un yacimiento arqueológico concreto. Para ello vamos a hacer una pequeña introducción a lo que se ha venido denominando en los últimos años arqueología biomolecular. Posteriormente nos centraremos en qué se ha considerado o cuáles son las técnicas de análisis en el estudio, en la aplicación del análisis de restos de contenido. Y finalmente os voy a mostrar un caso de estudio bastante reciente de cómo se puede aplicar este tipo de análisis al estudio del material arqueológico, al estudio del material cerámico procedente de yacimientos arqueológicos. En los últimos años ha habido un auge bastante importante de lo que se ha denominado la arqueología biomolecular, que viene a ser el estudio de las moléculas biológicas que se conservan en el registro arqueológico. Obviamente, el estudio de estas biomoléculas está orientado sobre todo a reconstruir la actividad humana en el pasado a partir de la evidencia arqueológica. Sin embargo, este concepto, la aplicación de la arqueología biomolecular, en ningún caso se trata de una aplicación nueva, sino que ya venía desarrollándose en el ámbito de la arqueología y en el ámbito de la prehistoria desde mediados del siglo XX. Existen bastantes biomoléculas que se pueden recuperar de los yacimientos arqueológicos. Os he puesto ahora mismo en la diapositiva las 5 grandes categorías que se pueden recuperar de los yacimientos, clasificadas u organizadas en función del nivel de degradación. Posiblemente la más abundante y las que menos se degradan en los yacimientos arqueológicos son las ligninas y los otros polímeros de las plantas, seguidas de los lípidos y finalmente de los carbohidratos, proteínas y nucleótidos. Estas son las principales biomoléculas que se pueden recuperar de los yacimientos arqueológicos y de todas ellas nos vamos a centrar fundamentalmente en la recuperación y cómo se ha llevado a cabo el análisis de los lípidos. Dentro de este concepto de arqueología biomolecular, que viene a estar bastante en boga en los últimos años, cabe preguntarse qué es el análisis de los residuos orgánicos. El análisis de residuos orgánicos se ha considerado la aplicación de aquellas técnicas analíticas para identificar la naturaleza y los orígenes de los restos orgánicos, que no pueden ser caracterizados por técnicas tradicionales. Esta identificación de los restos orgánicos se ha basado tradicionalmente en la propia identificación del material orgánico en yacimientos arqueológicos, bien sea a través de los restos óseos o de importantes restos orgánicos, como puede ser la presencia de momias. Sin embargo, la verdadera innovación en este ámbito ha sido, sin ninguna duda, la recuperación de moléculas orgánicas a partir de matrices inorgánicas. Es decir, actualmente podemos recuperar biomoléculas orgánicas de sedimentos arqueológicos e incluso de materiales que, debido a su naturaleza, son claramente inorgánicos. Este es el caso de la recuperación de los lípidos de los recipientes cerámicos. Y en esa parte, en el análisis de los lípidos de los recipientes cerámicos, es en lo que nos vamos a centrar en esta charla. En general, estos residuos orgánicos son las moléculas orgánicas que se depositan en una matriz inorgánica, obviamente fruto o como resultado de las actividades humanas. Sin embargo, también se consideran residuos orgánicos todas aquellas transformaciones culturales de productos naturales y que no están necesariamente depositados en una matriz. Es decir, dentro del análisis de residuos orgánicos se clasifican tanto el estudio de las resinas propiamente dichas como de los restos orgánicos conservados en los materiales inorgánicos, como puede ser en nuestro caso concreto en el caso de la cerámica. A partir del análisis de estos residuos orgánicos podemos extraer importante información en relación sobre todo a tres aspectos. En primer lugar, información sobre las paleodietas, es decir, sobre qué comían, cómo se preparaban, almacenaban o se consumían determinados alimentos. En segundo lugar, sobre el estudio de los materiales, cuál era el uso o función de determinados artefactos en el pasado. Y por último, sobre la tecnología, cómo se preparaban esos productos naturales y para qué se utilizaban. Obviamente, estas son las tres grandes fuentes de información que podemos abordar a partir del análisis de los residuos orgánicos. ¿Cómo
se forman estos residuos orgánicos? ¿Por qué aparecen en el registro arqueológico? Obviamente los residuos orgánicos se forman a partir de la adquisición de alimentos, es decir, de la caza o de las actividades de procesado, a partir de la preparación de comida, como es el caso del material cerámico, pudiendo identificarse vasijas de cocina, almacenamiento o transporte, pero también se forman a partir de actividades no culinarias, es decir, por ejemplo, podría ser la reparación de vasijas o la utilización de las ceras en las actividades de impermeabilización de los propios recipientes cerámicos. ¿Por qué en los últimos años hemos visto este gran desarrollo del análisis de residuos aplicados especialmente al material cerámico? Esto es fundamentalmente debido a la propia matriz del material cerámico. Las cerámicas están elaboradas con arcillas y con otro tipo de materias primas, como pueden ser las inclusiones no plásticas o los desgrasantes, pero en general la mayor parte de las cerámicas prehistóricas se caracterizan por tener una alta porosidad. Esta alta porosidad lo que implica es que en su matriz arcillosa, existen una serie de poros donde se va a encapsular la mayor parte de esas biomoléculas, previniéndose del ataque microbiológico. Por ello, en la actualidad es posible, a partir del polvo cerámico obtenido de los recipientes, extraer esas moléculas orgánicas que quedan encapsuladas en la porosidad de la cerámica y llevar a cabo su análisis para saber cuáles fueron los alimentos o cuáles fueron las recetas o las tradiciones culinarias que se realizaron con esos recipientes. Sin embargo, obviamente, en la conservación de estos residuos orgánicos influyen otros aspectos, como puede ser el ambiente postdeposicional, es decir, el tiempo que ha estado ese resto cerámico enterrado, la temperatura a la que se ha sometido y, obviamente, la acidez del suelo. Y también influyen, obviamente, los procesos de excavación y posexcavación. Las moléculas orgánicas están sujetas a importantes procesos de degradación, especialmente tras la excavación y las labores de posexcavación, y obviamente en este proceso, en ocasiones, se puede llegar a producir una contaminación de la muestra. Esta contaminación de la muestra se observa bastante bien con la presencia, sobre todo, o con el contacto directo con los plásticos. Los plásticos producen importantes contaminaciones en las muestras biológicas, por eso es importante que cuando vayamos a realizar este tipo de análisis de residuos orgánicos llevemos a cabo el aislamiento de la muestra que nosotros queremos analizar del recipiente de plástico o de la bolsa que vayamos a utilizar en su almacenamiento y traslado. ¿Por qué se estudian los lípidos? ¿Por qué de la cerámica las biomoléculas que se extraen son los lípidos? En primer lugar, como os comentaba al principio del todo y como hemos visto en las primeras diapositivas, los lípidos se conservan bastante bien en las cerámicas arqueológicas, precisamente porque quedan encapsulados en esos poros y además los lípidos tienen una serie de características que los van a hacer poco vulnerables al paso del tiempo. En primer lugar, los lípidos son insolubles en agua. Esto quiere decir que si la muestra ha estado sometida a algún tipo de actividad hídrica, ese agua no ha alterado o no ha provocado la disolución de los lípidos contenidos en la matriz cerámica. Una de sus segundas características y que es fundamentalmente la que va a permitir extraer los lípidos de las matrices cerámicas es que son solubles en solventes orgánicos. Van a ser precisamente estos solventes orgánicos los que se utilicen en los procedimientos de extracción de los lípidos de las cerámicas arqueológicas. Entre los materiales que se van a analizar, obviamente, se encuentran las grasas, las ceras y los aceites y además existen algunos tipos de lípidos, especialmente los esteroles, que son característicos de cada grupo de alimento. Por ejemplo, los colesteroles son típicos del consumo de grasas animales frente a los fitoesteroles, que son típicos del consumo de los recursos vegetales de las plantas. En general, estos lípidos se conservan muy bien en el registro arqueológico y se conservan muy bien encapsulados en esos poros de la cerámica arqueológica. Por eso ha sido una de las disciplinas que más se ha desarrollado en los últimos años, aplicadas especialmente a las cerámicas de contextos prehistóricos. Entre los lípidos que nosotros podemos extraer, sin ninguna duda destacan claramente los ácidos grasos, aunque también se puede abordar el estudio de aceites, esteroides, ceras, acilglicéridos y terpenos. Para ello es importante hacer un acercamiento a las técnicas de análisis, a las técnicas de extracción. ¿Qué tipo de muestra se requiere para realizar este tipo de análisis y qué procedimientos de extracción hay? La muestra de la que nosotros vamos a partir o el análisis de residuos orgánicos parte, obviamente, del fragmento cerámico propiamente dicho. En principio podemos analizar materiales
o se han recuperado lípidos en buen estado de conservación de cerámicas bastante antiguas, de cerámicas pleistocenas, por ejemplo, de Japón, China o Rusia, que han permitido analizar y caracterizar cuáles fueron los alimentos que se cocinaron, que se procesaron en esas vasijas. De esta manera, partiendo del fragmento cerámico, se suele realizar una pequeña cata en la superficie interior, puesto que fue esta la que estuvo en contacto directo con el alimento, y se suele extraer una muestra homogeneizada de aproximadamente 2 gramos de polvo cerámico. Estos 2 gramos de polvo cerámico posteriormente se dividen, 1 gramo orientado al tipo de extracción mediante acidificación, que ahora mismo veremos lo que es, y otro gramo orientado al tipo de extracción mediante solventes orgánicos. Si por el contrario queremos analizar el contenido, es decir, si tenemos residuo visible en el interior de los recipientes cerámicos, ese residuo visible es posible analizarlo siempre y cuando tenga un tamaño mínimo de muestra de aproximadamente 0,5 gramos. Como os comentaba, existen distintos procesos y técnicas de extracción y estas técnicas van a influir directamente en los resultados que nosotros obtenemos. Básicamente, en la actualidad se utilizan 2 procedimientos analíticos. En primer lugar, lo que se ha denominado la extracción mediante ácido sulfúrico, que obviamente permite un análisis mediante cromatografía de gases y espectrometría de masas de relaciones isotópicas. Este tipo de extracción tiene bastantes ventajas, pero también presenta alguna serie de limitaciones. En primer lugar, supone una derivatización de la muestra por acidificación. Se trata de un procedimiento de extracción muy agresivo, lo cual supone que va a romper los enlaces moleculares. Esto quiere decir que aquellos análisis de residuos orgánicos realizados con este tipo de extracción no van a permitir identificar compuestos moleculares complejos, porque en el propio proceso de extracción, es decir, en la extracción mediante acidificación, lo que vamos a provocar es una ruptura de los enlaces moleculares. Esto va a suponer que el análisis, la espectrometría de masas, básicamente lo que nos va a permitir identificar son ácidos grasos liberados. Sin embargo, presenta algunas ventajas, como es el hecho de que la derivatización de la muestra es permanente. Una vez que se extrae la muestra ya no es necesario volver a derivatizar. Permite un análisis relativamente rápido de la muestra y obtener resultados bastante visibles con un protocolo analítico bastante rápido, y permite establecer los valores isotópicos del carbono de los principales ácidos grasos. Si bien, como os digo, tiene algunos inconvenientes, y entre estos inconvenientes el fundamental es que va a provocar la ruptura de los enlaces moleculares, evitando o impidiendo así que podamos identificar los compuestos moleculares más complejos. Para ello existe otro método de extracción, que es lo que se denomina en la bibliografía como la extracción mediante solvente, que va a permitir un análisis mediante cromatografía de gases y cromatografía de gases con espectrometría de masas de alta temperatura. Se trata de este tipo de extracción, es un procedimiento mucho menos agresivo, que va a mantener estos enlaces moleculares y que por tanto nos va a permitir la identificación de biomarcadores, que veremos a continuación de qué se trata, pero también tiene algunos inconvenientes, y es que en primer lugar requiere una mayor inversión de tiempo en el laboratorio y además no va a permitir el análisis directo de la muestra por relaciones isotópicas. Para poder obtener los valores isotópicos de la muestra se va a tener que ampliar el protocolo metodológico mediante un proceso de saponificación de la muestra. Estos 2 procedimientos obviamente no son excluyentes. En la actualidad, la mayor parte de los protocolos de análisis de residuos orgánicos combinan tanto la extracción mediante acidificación como la extracción por solvente, intentando compaginar los resultados obtenidos de un tipo de extracción y otro. Una vez que hemos extraído la muestra resultante viene a ser una muestra suspendida en solvente orgánico. Una vez que hemos llevado a cabo la extracción de los lípidos, el protocolo analítico a seguir está constituido por más o menos o a grosso modo por 3 pasos. El primero de ellos sería la cromatografía de gases con detector de ionización de llama, que lo que va a permitir inicialmente es separar los distintos componentes que aparecen en una muestra y cuantificar la concentración de los lípidos conservados. Esta primera cromatografía de gases nos va a permitir, por tanto, hacer un primer escaneo de la muestra para saber si hay o no componentes orgánicos. Sin embargo, este primer paso es bastante interesante e incluso nos permite barajar algunas apreciaciones iniciales bastante interesantes. Les he puesto ahora mismo en la diapositiva los datos procedentes
del yacimiento de Maas Farm, en el que estamos trabajando actualmente. En él se ve, por un lado, en el eje Y vemos los datos referentes a la concentración de lípidos por muestra y en el eje X vemos la clasificación de esas cerámicas en función de su morfología. A partir de esta cromatografía de gases, vemos claramente que aquellas cerámicas clasificadas como cuencos, como boles, presentan por lo general una mayor concentración de lípidos. Y esta mayor concentración de lípidos nos ha permitido plantear que hay una cierta especialización morfológica de los distintos tipos cerámicos orientados a determinadas actividades. En este gráfico vemos claramente cómo los cuencos son los que están más en contacto con la comida, con los recursos de subsistencia, frente a las copas y las jarras, que seguramente se utilizaban en otras actividades no tan relacionadas con la cocina como podrían ser los cuencos. El segundo paso en este protocolo analítico sería la cromatografía de gases acoplada a la espectrometría de masas, que nos va a permitir separar los distintos componentes y además identificar los distintos componentes moleculares. Para ello, la cromatografía de gases acoplada a la espectrometría de masas nos va a permitir obtener dos tipos de datos. Por un lado, la cromatografía, es decir, la separación de los elementos moleculares, que aparece en la diapositiva a mano derecha arriba, y por otro lado, el espectro de masas, que aparece abajo a la izquierda. En este caso se presenta el patrón de fraccionamiento iónico y este patrón de fraccionamiento iónico es como la huella dactilar del componente molecular. A partir de estos patrones de fraccionamiento iónico vamos a poder identificar de qué complejo molecular se trata. Por último, el último paso en este protocolo analítico es el establecimiento de relaciones isotópicas de los principales ácidos grasos, que va a permitir separar los componentes, identificar los distintos componentes moleculares y además calcular el valor del isótopo del carbono 13 de los principales ácidos grasos. Todo ello con el objetivo de identificar para qué se usaron estas cerámicas en el pasado, cuáles fueron los principales alimentos que se consumían por estas sociedades prehistóricas e incluso llegar a proponer cuáles fueron las distintas tradiciones culinarias de las comunidades prehistóricas. Para identificar estos recursos, obviamente, se compaginan básicamente dos tipos de información. Por un lado, tenemos la composición molecular y los biomarcadores que se obtienen de las cromatografías de gases y de las espectrometrías de masa. Esto nos va a permitir identificar la presencia de alimentos concretos, es decir, los biomarcadores son esas huellas dactilares de determinados alimentos que nos permiten ver que esos recursos fueron procesados en los recipientes cerámicos. Esta composición molecular se combina con la señal isotópica de los principales ácidos grasos, generalmente el ácido palmítico y el ácido esteárico, donde los valores de carbono 13 nos permiten establecer una correlación entre esos valores y su comparación con los valores isotópicos de grasas actuales. Les he puesto en la diapositiva a mano derecha la comparación entre los valores del carbono de estos dos principales ácidos grasos y su comparación con las bases de datos actuales de referencia. Esta señal isotópica de los ácidos grasos individuales nos permite, por tanto, identificar los grupos de alimentos que fueron procesados en los recipientes cerámicos. Así podemos diferenciar los grupos de alimentos procedentes del medio marino, aquellos recipientes en los que se han procesado carnes de animales no rumiantes, los recipientes en los que se han procesado carnes de animales rumiantes y, por último, los recipientes en los que se han procesado recursos lácteos. Si bien es importante señalar que a partir de la composición molecular podemos establecer exactamente qué tipo de alimento se ha procesado en los recipientes cerámicos. Sin embargo, a partir de los valores isotópicos, lo que vamos a poder establecer son los grupos de alimento. No vamos a poder establecer exactamente qué tipo de carne se procesó en los recipientes o qué tipo de animal marino o acuático se procesó en el recipiente cerámico, sino que lo que vamos a poder establecer es las familias o los grupos de alimentos que se procesaron en los recipientes cerámicos. Como resumen o como valoración de esta primera parte, es importante destacar que estos lípidos se conservan frecuentemente en las cerámicas arqueológicas y que su metodología de análisis se encuentra actualmente bien establecida, hasta tal punto que existe en la actualidad una gran precisión en la identificación de determinados productos, especialmente las grasas relacionadas con los productos lácteos, las grasas procedentes de los recursos marinos y de agua dulce, la cera de abeja, los cereales y algunos recursos vegetales.
Sin embargo, este análisis de residuos orgánicos también presenta algunas limitaciones, ya que requiere de buenas colecciones de referencia de valores isotópicos para los ácidos grasos procedentes de los recursos disponibles en nuestra zona geográfica. Esto quiere decir, si nosotros queremos establecer los grupos de alimento que se procesaron en las vasijas cerámicas durante la prehistoria, necesitamos una buena colección de referencia de valores isotópicos de los ácidos grasos, de los recursos que estaban disponibles en nuestra zona geográfica en la cronología que nosotros queremos analizar. Además, otra limitación del método, obviamente, es el uso múltiple de los recipientes cerámicos. La información molecular que nosotros obtenemos es básicamente el sumatorio de un montón de eventos culinarios que se han producido a lo largo de la vida útil de ese recipiente. Nosotros vamos a obtener un valor isotópico final o una composición biomolecular final, que obviamente lo que supone es el sumatorio de un montón de episodios de actividades culinarias. Además, obviamente, también influyen los tratamientos postcocción, puesto que si los recipientes se han sometido a cualquier fuente de calor una vez depositados o una vez fracturados, esto puede alterar la composición de los componentes orgánicos. Esta segunda parte de la charla la vamos a centrar en un caso de estudio práctico en el que hemos estado recientemente trabajando, que es el uso de la cerámica en la transición a la agricultura, especialmente en la fachada atlántica europea. La costa atlántica constituye el extremo oeste de todo el continente. Si consideramos los mapas que actualmente se sostienen o se han realizado para mostrar la dispersión de la tecnología cerámica desde sus centros de origen en China, Japón y Rusia hasta el extremo del continente europeo, vemos que sin ninguna duda esta costa atlántica constituye una de las zonas donde más tardíamente se ha adoptado la tecnología cerámica. En general, se asume que la introducción de la tecnología cerámica en esta zona llega o se produce gracias a la expansión de la nueva base económica del Neolítico, especialmente a partir de la introducción de la agricultura y de la ganadería, pero sin embargo, se trata de una importante o de una interesante zona de estudio porque toda esa fachada atlántica presenta en general un paisaje bastante variado, pero que está unido por el océano Atlántico. Y la presencia de este Atlántico ha provocado que las últimas sociedades del Mesolítico final presenten unas características muy similares. En los momentos previos a la introducción de la agricultura y de la ganadería, a lo largo de toda la costa atlántica vamos a documentar o se documentan un elevado número de yacimientos adscritos al Mesolítico final. En principio, podríamos considerar que esta elevada densidad de yacimientos mesolíticos podría estar evidenciando una alta densidad de población durante el Mesolítico. En general, estos yacimientos adscritos al Mesolítico final presentan unas características culturales bastante similares. Desde el sur de Portugal hasta la zona de Normandía empiezan a aparecer en el Mesolítico final toda una serie de yacimientos que van a estar caracterizados fundamentalmente por los contextos funerarios. Contextos funerarios donde lo más habitual es encontrar fosas individuales de individuos inhumados que reflejan unas características, especialmente en lo relativo a la subsistencia, bastante homogéneas. A lo largo de toda esta costa atlántica se documenta durante el Mesolítico una gran importancia de la explotación de los recursos marinos. El principal tipo o el yacimiento más representado de este Mesolítico final es lo que se conoce como los concheros. Los concheros son esos yacimientos en los que prácticamente no hay matriz sedimentaria, sino que todo el sedimento está constituido por conchas de moluscos. Esta gran presencia de conchas de moluscos redunda en la idea de la importancia de los recursos marinos para la alimentación de estos grupos de cazadores-recolectores del Mesolítico final. Esta importancia de los recursos marinos se ve claramente respaldada por los análisis de isótopos estables del carbono 13 y del nitrógeno 15 realizado a partir de las inhumaciones del registro funerario documentado en toda la fachada atlántica, que nos permite observar que hay una gran importancia de esos recursos marinos en la alimentación de las poblaciones del Mesolítico final. Obviamente, con este sustrato poblacional, una importante pregunta de investigación es cuál es el papel de la tecnología cerámica en los procesos de transmisión de la agricultura y la ganadería en esta región. Nuestra pregunta de investigación era, por tanto,
Partiendo de este sustrato poblacional previo del Mesolítico final, donde los recursos marinos jugaban un papel fundamental en la base de subsistencia de estas sociedades, ¿cuál fue el impacto de la introducción de la agricultura y de la ganadería en estas sociedades? Y además, ¿cuál fue el impacto de la aparición de la tecnología cerámica? Para eso hemos estado desarrollando un proyecto basado en las primeras evidencias cerámicas a lo largo de toda la costa atlántica, para lo cual hemos seleccionado toda una serie de yacimientos desde Portugal hasta Normandía. En Portugal hemos seleccionado aquellos contextos bien datados en la primera mitad del sexto milenio calibrado antes de Cristo, donde vemos que los conjuntos cerámicos se caracterizan mayoritariamente por unas decoraciones cardiales. Decoraciones cardiales realizadas con la impresión de esa concha de Cerastoderma dule sobre la superficie cerámica, que nos muestran una clara filiación de los primeros asentamientos neolíticos de la zona atlántica portuguesa, especialmente del sur-centro de Portugal, una clara filiación con lo que en esos momentos estaba pasando en el Mediterráneo. Junto a estos contextos portugueses también se han seleccionado varios yacimientos de la región cantábrica, que están muy bien datados en la primera mitad del quinto milenio antes de Cristo y que se caracterizan básicamente por una escasez de los conjuntos cerámicos y de sus morfologías y tipos decorativos. De hecho, en la región cantábrica, básicamente los materiales cardiales, las cerámicas cardiales tan propias o tan características de la zona mediterránea, básicamente no se documentan, y no ha sido hasta recientemente, con la aparición de la cerámica cardial de Covairós, cuando este tipo cerámico ha pasado a estar bastante bien representado en el registro cerámico del norte peninsular. Hemos seleccionado, por tanto, 3 contextos de la región cantábrica y, por último, hemos seleccionado toda una serie de yacimientos de la zona de Bretaña y la Normandía francesa que se atribuyen a distintos estilos decorativos que están básicamente más relacionados con el neolítico centroeuropeo. De esta zona atlántica francesa también procedimos a la selección de lo que se domina y de lo que aparece en la bibliografía como cerámica de la Hoguet, que tradicionalmente se ha considerado una cerámica propia de grupos de cazadores-recolectores. Con esta selección de materiales hemos llevado a cabo un programa bastante intensivo de análisis de residuos orgánicos a partir de 246 muestras cerámicas procedentes de 24 yacimientos arqueológicos situados entre Portugal y Normandía, a los que añadimos algunos yacimientos situados en el Báltico para que nos sirviese de comparación con lo que estaba pasando en la fachada atlántica europea. Los resultados que hemos obtenido, obviamente, los hemos integrado con los resultados de estudios ya publicados de al menos 40 yacimientos, con el objetivo de obtener una gran perspectiva suprarregional del uso de las primeras evidencias cerámicas a lo largo de la fachada atlántica europea y cuyo intervalo cronológico abarca entre el 5.500 en Portugal hasta el 3.500 en la zona de las Islas Británicas. Obviamente hemos combinado la información procedente de la composición molecular, en los análisis de cromatografía de gases y espectrometría de masas, con la información isotópica, que después vamos a ver, y la información molecular nos estaba hablando de grandes cantidades del ácido graso C18, la presencia de colesterol, con la presencia ocasional de ketonas y triacilgliceroles. Todos estos componentes moleculares son bastante consistentes con la degradación de las grasas de origen animal, aspecto que se vio claramente apoyado por los resultados obtenidos por el análisis isotópico. Los análisis isotópicos nos permitían ver que hay patrones marcadamente diferenciados entre las distintas zonas geográficas, es decir, entre Portugal, las Islas Británicas y obviamente lo que estaba pasando en la zona del Báltico. Si miramos con mayor detenimiento el gráfico que aparece ahora mismo en la diapositiva, vemos que la relación entre los valores isotópicos del carbono 13 de estos dos ácidos grasos, el C18 y el C16, nos permite proponer que las cerámicas en cada una de las zonas geográficas que hemos analizado se caracterizan por un patrón ligeramente variable. En la zona de Portugal, las primeras evidencias cerámicas se centran sobre todo en el procesado, en el cocinado de los recursos cárnicos de animales rumiantes. Ese va a ser la principal fuente o el principal grupo alimenticio que va a estar representado en las cerámicas neolíticas del ámbito portugués. Sin embargo, este patrón se modifica ligeramente en el norte de la península ibérica, donde vemos que al procesado de la carne procedente de animales rumiantes se añade ahora el procesado de los recursos lácteos.
Recursos lácteos que en la península ibérica, como se puede ver entre Portugal y el norte de la península ibérica, el norte de España, son claramente minoritarios, pero que van a aumentar de forma bastante importante en la fachada atlántica francesa y obviamente en las Islas Británicas. Estos recursos lácteos van a estar, por tanto, mucho más presentes o aumenta su frecuencia de aparición a medida que nos vamos trasladando hacia el norte de Europa, siendo en el norte de Reino Unido básicamente el 80% de las cerámicas que se han analizado son o se han utilizado para procesar estos recursos lácteos. Un patrón muy diferente es el que se observa en la zona del Báltico, donde vemos cerámicas centradas en el procesado de los recursos marinos, de los aceites marinos, y por otro lado, cerámicas que se van a centrar tanto en el procesado de los recursos cárnicos de animales rumiantes como en el procesado de los recursos lácteos. Esto nos está hablando claramente de distintos patrones en las prácticas culinarias a lo largo de la costa atlántica. Estos patrones tienen una clara correlación en la evidencia arqueológica disponible, siendo mayoritariamente las faunas domésticas representadas en la península ibérica están representadas por la oveja y la cabra. Eso van a ser los dos animales domésticos más característicos del Neolítico antiguo de la península ibérica. Sin embargo, en el norte de Europa, especialmente en las Islas Británicas, esta mayor presencia de los recursos lácteos se puede relacionar con una mayor presencia del ganado vacuno en los conjuntos arqueológicos. A partir de los resultados obtenidos en esta investigación, se puede sostener que la adopción de la cerámica en la región está claramente relacionada con el procesado de los recursos terrestres animales. Además, la presencia de productos lácteos es escasa en el sur de la franja costera atlántica, mostrando un progresivo aumento a lo largo de la costa atlántica europea, especialmente hacia la zona atlántico-francesa y las Islas Británicas. De tal manera que, como conclusión general, podemos establecer que la expansión de la tecnología cerámica está relacionada con las nuevas prácticas de subsistencia, especialmente con la introducción de la agricultura y de la ganadería. Para concluir, me gustaría resaltar algunos aspectos y esto se refiere especialmente a que los residuos orgánicos, es decir, el análisis y la extracción de los lípidos de las cerámicas, se conservan frecuentemente en este tipo de restos. Se trata de una metodología de análisis bien establecida y que además cuenta en la actualidad con una gran precisión en la identificación de determinados productos, especialmente los productos lácteos y los productos marinos o aquellos de agua dulce. Sin embargo, es importante resaltar que para llevar a cabo el análisis de estos residuos orgánicos es importante contar con buenos valores isotópicos de referencia modernos de los recursos disponibles en nuestra zona geográfica de estudio para poder así comparar con los valores isotópicos obtenidos de las cerámicas arqueológicas. Con esto ponemos fin a esta clase sobre el análisis de residuos orgánicos en cerámicas prehistóricas. Espero que haya resultado muy interesante y, por supuesto, si tenéis cualquier duda, no dudéis o intentad poneros en contacto conmigo. Quedo completamente a vuestra disposición. Un saludo.